Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a ver cómo podemos nosotros hacer nuestras propias funciones y tener nuestras librerías en los programas que tú vas a estar realizando en tu tarjeta NodeMCU SP8266 dentro del IDE de Arduino. Así que te voy a dejar en los comentarios abajo, en la descripción del video más bien dicho, el enlace a este video donde te explico sobre el uso de funciones en C++. Pero mira, de manera breve, en un programa de C++, la ejecución de tu programa pues viene de arriba hacia abajo. O sea, va ejecutándose su programa instrucción tras instrucción, y cuando llega a una función, al llamado de una función, pasa que el control de tu programa se va hacia donde se encuentra físicamente tu función, que es un fragmento de código que te resuelve una parte de tu problema. Y ahí hace lo mismo, se ejecuta tu función instrucción tras instrucción, y cuando llega al fin de la función, pues vuelve a regresar el control al punto donde se había ido, y de ahí hacia abajo continúa. ¿Y para qué son las funciones? Para simplificar, para estructurar tu código. Mira, aquí tenemos un main, esto es C++, no te preocupes, si no ves Arduino ahorita es lo de menos, pero es C++ y es lo mismo. En un programa en C++ normal, el código se viene ejecutando instrucción tras instrucción. ¿Qué pasa cuando no haces funciones? Pues tienes mucho código aquí y tus programas se hacen demasiado extensos, entonces esto no es recomendable. Para eso lo que podemos es hacer funciones, es decir, sacamos un fragmento del código, por ejemplo esto que está aquí, esta parte de código, podemos sacarla de aquí para que este programa no sea tan amplio y llevárnoslo a una función. Esto que tenemos acá es una función, entonces este ciclo for o estos dos for los sacamos a una función. Y entonces, como esta función se llama aquí asteriscos, este es su nombre, nosotros indicamos aquí que la llamamos, y entonces el control de tu programa se pasa a la función, hace lo que tenga que hacer y regresa acá. De esa manera tú puedes tener una programación modular, o sea, puedes dividir en módulos, en secciones, en funciones tu código y hacer que tus programas no sean tan largos y sean más fáciles de entender. Entonces, de forma resumida, pues se trata de lo siguiente. Nosotros creamos una función, ¿qué elementos lleva? Eso que tenemos acá es una función. Bueno, lleva un nombre de la función. Este nombre tú se lo das siempre y cuando sigas las reglas de los identificadores, o sea, no des espacios en blancos, comienza con letras, solo puedes utilizar letras, guión bajo y combinado con números. Bueno, esas son las reglas de los identificadores. Tú le das el nombre a tu función, la que tú quieras. Luego, antes va una palabra que puede ser void, en este caso, cuando una función no regresa nada. Pero hay funciones que regresan un valor, pueden regresar un solo valor, por ejemplo, un entero, un float, un string. Si es un entero, aquí en vez de void pones int, es un tipo de dato. Luego, las funciones enfrente llevan lo que llamamos los parámetros. Esto que está acá son los parámetros. Entonces hay un paréntesis que abre, hay un paréntesis que cierra, y adentro hay variables declaradas. Entonces, como cualquier variable, tú pones el nombre de la variable, que aquí es par1, y pones el tipo de dato, por ejemplo puede ser entera, float o lo que sea. Estos son parámetros y van separados por comas. Cada parámetro lleva su nombre y el tipo. ¿Cuántos pueden ser? Los que tú quieras. Incluso puedes no tener parámetros si no son requeridos. Y luego hay una llave que abre, aquí comienza tu función y luego vienen las sentencias, lo que va a ejecutar tu función, todas sus instrucciones, y una llave que cierra, que determina el final de la función. Pero bueno, tú haces tus funciones, pero tus funciones tienen que invocarse o tienen que llamarse para que se ejecuten, de otra manera no se ejecutarían. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo la llamada de la función. Es decir, en algún momento tú tendrás que poner el nombre de la función, el nombre que tú le diste, y pasarle los parámetros si es que aquí indicas que recibe parámetros. Es decir, si tú indicas que no recibe parámetros, nada más ponen paréntesis que abre, paréntesis que cierra y ya. Pero si sí recibes parámetros, tienes que pasarle aquí valores a cada uno de esos parámetros. Y cuando hablamos de funciones tenemos definitivamente que hablar también de variables locales y variables globales. Una variable global es aquella que se declara fuera de cualquier función. O sea, si está fuera de cualquier función, entonces es una variable global. Si está dentro de una función, entonces es una variable local. Las variables globales pues viven o existen en todo tu programa. Desde el momento en que la declaras, de ahí en adelante existe en todas las funciones, dentro y fuera de las funciones.
Ese es el ámbito de las variables globales. Por otro lado, las variables locales se declaran dentro de una función y solo existen únicamente dentro de la función donde tú la declaraste. Si la quieres usar fuera o en otra función, no existe. Yo te recomiendo que no uses variables globales, no son recomendables. ¿Por qué? Porque te causan conflictos y tu código no es muy legible. Realmente no es muy necesario utilizar variables globales, solamente en ciertas ocasiones en donde tú no puedes resolver el problema con variables locales, entonces se justificaría utilizar variables globales. Mira, aquí te tengo un ejemplo. Esta variable g que tenemos aquí, que vale 7, esta es una variable global porque está declarada fuera de cualquier función. Es decir, aquí tenemos el main. No te preocupes, si fuera Arduino, lo que es el loop o el setup son funciones y nosotros podemos tener otras funciones. Entonces, si está fuera de cualquier función, esta es una variable global. Entonces, como g es una variable global, ¿qué pasa? Tú la puedes utilizar adentro de cualquier función. Es decir, aquí dentro de la función asteriscos, aquí estamos utilizando la variable g, nos referimos a esta variable. Y acá en el main estamos utilizando la variable g, nos referimos a la misma. Es una variable global, existe en todas las funciones. Ahora, por otro lado, hay variables que son locales. ¿Como cuál? Como esta variable ren. Aquí declaramos una variable ren que está dentro del main. Esta es una variable local. Cuando nosotros aquí nos referimos a ren, nos referimos a esta variable local. Entonces, esta variable local existe aquí. Y ojo acá, en esta otra función hay otra variable que se llama ren. Pero ojo, no se trata de la de acá. Porque como son locales, esta es una variable ren y esta es otra variable ren, aunque se llamen iguales. Se trata de distintas variables. Las variables que tú declaras incluso aquí como parámetros son también consideradas, o en este caso son variables locales. Ahora, para comenzar a crear funciones, vamos a ver en primer lugar las funciones que no reciben parámetros. Aquí tenemos una función que se llama imprime portada. Si te das cuenta, esta función no recibe parámetros, o sea, aquí adentro de los paréntesis no hay nada, no se le pasa nada, no recibe nada. Y en este caso esta función tampoco regresa nada, ¿sale? Y lo único que hace aquí es que está imprimiendo curso de programación, eso es lo único que hace. Esta es una función que no recibe parámetros, pero en este caso también no regresa nada. Entonces, estas funciones pues, son simples, sencillamente hacen o siguen un flujo de instrucciones aquí dentro, pero no necesitan ningún valor de recibir ningún valor para ejecutar su proceso. Tú haces la función y después la llamas como tal, como está su nombre. En este caso, imprime portada, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y su punto y coma. Así la llamas. En este momento, aquí se ejecutaría esto. Es una función que no recibe parámetros. Luego aquí tenemos funciones que sí reciben parámetros y en este caso que también regresan valores, aunque podrían no regresar. Mira, esta es una función suma. Esta función pues, se llama así, suma, recibe dos parámetros. ¿Cómo sabemos que son dos? Pues aquí hay una coma que separa, aquí hay un parámetro y aquí hay otro parámetro. El parámetro A y el parámetro B son dos parámetros, dos valores de tipo entero. A y B son enteros. Entonces, cuando nosotros llamemos la suma, que la estamos llamando aquí, tenemos que pasarle dos valores. Este valor 7 se recibe acá en A y este 3 se recibe acá en B. Es decir, se pasa al 7, acá A tomaría el valor de 7 y B tomaría el valor de 3. Entonces aquí cuando sume A más B, lo que va a sumar es 7 más 3 y esto nos va a dar 10. R va a tener el valor de 10. Cuando una función regresa un valor, lo hace con la sentencia return. Y lo que regrese aquí, en este caso, regresa lo que tiene la variable R, que sería el valor de 10. Ese es el valor que nosotros vamos a recibir acá, donde lo estamos recibiendo en X. Recibiremos X es igual a 10, que es lo que regresó esta función. Ojo, como esta función regresa algo, regresa R. R es una variable de tipo entero. Por tanto, nosotros debemos aquí indicar que la función está regresando un valor de tipo entero. Para continuar con este video y ver funciones ahora, pero aplicadas aquí en Arduino, que es exactamente lo que te expliqué, voy a utilizar este código. Este código me permite leer datos desde un sensor ultrasónico
Este código lo puse en un video anterior donde te explico todo el funcionamiento del sensor ultrasónico, así es que lo voy a tomar nada más para, a partir de este video, de este código más bien dicho, podamos implementar aquí el uso de funciones. Bueno, así que si corremos este programa ahora, lo que podemos ver es que tenemos a nuestra tarjeta no de MSU, en este caso le hemos conectado un sensor ultrasónico que aquí tenemos. Están los pines 5 y 6 conectados al pin del disparo y el eco. Y agregado dos LEDs, aquí tenemos esos dos LEDs que están en los pines D0 y D1. Pero ahorita lo que hace nada más es tomar la distancia. Es precisamente el código que vimos en un video anterior que te voy a dejar el enlace a este video en la descripción de este video. Y lo único que hace es tomar la distancia, y aquí no la está imprimiendo. Vemos aquí 5.33, puedo alejar un poquito más aquí el objeto y ahora ya nos da otra lectura que es 7.92. Bien, ahora vamos a revisar este código. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, generamos un pulso limpio. Aquí enviamos un disparo, esperamos 10 milisegundos y luego lo apagamos. Y luego tomamos el tiempo que tardó ese disparo en ir y regresar, lo dividimos ese tiempo entre 58.3 y nos da la distancia. Bueno, lo que te comentaba es lo siguiente. Para comenzar, debemos entender lo siguiente. Setup es una función que no regresa nada, por eso tiene void. Void indica que no regresa nada. La función se llama setup y no recibe ningún parámetro. Loop es una función, tiene void, no regresa nada, no recibe ningún parámetro. Aquí comienza la función y aquí termina la función. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una función que nos regresara la distancia, imagínate que queremos que regrese un valor de tipo float, entonces tendríamos que indicar aquí float. La función se va a llamar getDistancia, puede llamarse como tú quieras, y esta función pues lo que va a hacer es que va a tener este código que nosotros tenemos por acá. Lo vamos a cortar. Este es el código que nos da la distancia que lee desde un sensor ultrasónico. Entonces, en vez de tenerlo ahí en el loop, lo podríamos tener dentro de una función. Esto hace interesante de que tú ya tendrías una función que te calcula la distancia y la podrías utilizar en cualquiera de tus programas. Y esta variable que tenemos acá fuera, que es distancia, y la hemos colocado como una variable global, por ejemplo, no es recomendable que sea global. Acuérdate, si no es necesario, pues realmente no la ponemos como global. La vamos a declarar dentro de mi función distancia, aquí dentro de getDistancia declaramos esta función, esta variable distancia como una variable local. Y el tiempo también, si lo estamos utilizando aquí dentro, pues recomendable, no la dejes como variable global, métela como una variable local y aquí tenemos una función que te permite obtener la distancia. Ahora, esta función getDistancia está accediendo ahorita nada más a dos variables, pinTrig y pinEcho. Eso es lo único que son dos variables que son globales y que están acá afuera y que realmente ni siquiera son variables aquí. Pero nosotros podríamos declarar, como es un entero, podríamos declarar, por ejemplo, el echo y podríamos declarar otra variable que fuera el disparo, ¿no? El disparo y el echo. Estos dos valores los voy a cambiar aquí. Primero voy a recibir el pin de disparo y luego el pin de el echo. Entonces, en vez de nosotros utilizar aquí una variable global, únicamente utilizamos nuestra variable local que es el disparo. Aquí la tenemos. Y el echo, acá, este otro pin, que es una variable, en este caso también local, la vamos a utilizar aquí. Y entonces tu función getDistancia únicamente la puedes llamar, por ejemplo, cuando tú quieras llamar esta función getDistancia, por ejemplo acá queremos obtener la distancia. Entonces nosotros desde el loop aquí podemos llamar a la función getDistancia y hay que pasarle dos parámetros. El primero parámetro es el trig, o sea el disparo, y podemos aquí pasarle el pin de disparo. En ese pin va a realizar el disparo y después el segundo parámetro, el pin del echo.
Entonces aquí tenemos dos parámetros. Esta función entonces es una función que recibe dos parámetros. Aquí están los dos parámetros, aquí se lo estamos pasando. Pero esta función me va a regresar un flotante, dice aquí. Entonces, ¿qué nos debería regresar? Nos debería regresar la distancia. ¿Cómo se regresa un valor? Pues con un return. Vamos aquí a regresar la distancia. Aquí tenemos return distancia. Entonces, si nosotros acá queremos obtener la distancia, una variable de tipo float, podríamos poner aquí nuestra variable. Por ejemplo, float distancia o dis, se puede llamar igual, ya que es una variable local. Y aquí podríamos poner distancia es igual a get distancia. Entonces, de esta manera, cada vez que tú quieras usar tu sensor ultrasónico, ya no tienes que volver a escribir todo este código. Este código ya lo tienes en una función y lo podrías usar. Incluso tú con el tiempo podrías ir optimizando tus códigos. Yo te recomiendo que las variables locales, para no confundirlas con las globales, puedes comenzarlas con un guión bajo, por ejemplo, por si al rato hay una variable global que se llama igual. Aunque no tendría por qué ocasionarte problemas, ya que si tú tienes una variable local y una global que se llaman igual, pues dentro haría caso a la local y no a la global. Tiene una mayor precedencia. Entonces no deberías tener problema con eso. Es decir, pero en este caso, si necesitamos la variable distancia, por ejemplo, como global, no hay problema. Aquí adentro la variable distancia empieza con guión bajo y nos referimos entonces a otra variable. Bien, tenemos aquí la distancia. Si ahora nosotros subimos nuestro programa, vamos a ver que funciona exactamente igual. Nos está calculando aquí la distancia que está midiendo nuestro sensor ultrasónico. Y así tú podrías, por ejemplo, ir optimizando tu función. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si la distancia que estamos aquí calculando pues está fuera de los rangos? Acuérdate que la distancia que te regresa este sensor, pues es una distancia que debería de ser mayor o igual a 2, porque es de 2 centímetros hasta menor o igual que 400, porque más de 4 metros pues no te permite medir este sensor. Entonces tú podrías por ejemplo hacer una comprobación antes. ¿Y qué pasa si la distancia que tú estás calculando está fuera de este rango? Pues ya tú decides. Por ejemplo, podrías regresar, no sé, un -1, indicando de esta manera que el valor pues es un valor erróneo. Porque si nos vamos al datasheet del sensor ultrasónico, podemos ver que solo permite lecturas o solo lee de 2 centímetros a 4 metros. Entonces, el hecho de que tú tengas funciones es que las puedes ir optimizando poco a poco, y ahorita enseguida te voy a explicar cómo podrías hacer que esas funciones se encuentren dentro de una librería. De momento nada más lo que vamos a hacer aquí es que vamos a agregar el funcionamiento de los dos LEDs que te había comentado. Entonces tenemos dos LEDs, el LED 1 que se encuentra en el pin D0 y tenemos el LED 2 que se encuentra en el pin D1. Ahora los vamos a configurar, el LED 1 y el LED 2, que son nuestros pines para los LEDs, pues tienen que ser de salida. Y vamos a trabajar una variable ahorita. Para comenzar, nada más se me ocurre que vamos a trabajar una variable booleana, una bandera, y que va a comenzar en 0 o un falso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir dentro, o que vamos a encender, más bien dicho, más que escribir, vamos a encender los LEDs, el LED 1, por ejemplo. Este LED 1 cuando comience va a comenzar con el valor que trae nuestra bandera. No te preocupes por los tipos de datos. Bandera es un booleano que acepta verdadero y falso. Verdadero o falso, pero el verdadero es un 1 y el falso es un 0. Entonces, si yo aquí digo que al LED 1 le voy a pasar lo que vale van, y si van vale 0, pues realmente estaría apagado. Después voy a pasarle al LED 2
pues lo que sería la negación de van, o sea, si estaba encendido apagado y si estaba apagado encendido. Luego lo único que voy a hacer aquí dentro de este ciclo es que voy a negar a van, o sea, van va a ser igual a no van, o sea, si estaba en 1 ahora va a tener 0 y si estaba en 0 ahora va a tener 1. Y por tanto, cuando mande el valor a los LEDs, pues lo único que va a hacer, el que estaba encendido se apaga y el que estaba apagado se va a encender. Vamos a enviar esto a nuestra tarjeta. Y aquí tenemos nuestra salida. Como verás, los LEDs están, uno se enciende y el otro se apaga. Únicamente eso es lo que indicamos aquí. ¿Por qué? Porque el LED 1 le pasamos el valor de van. Si era 1, pues lo va a encender. Pero entonces el LED 2 tiene no van, o sea, la negación, que en este caso lo que haría sería apagarla. Eso es lo que se está haciendo, lo que se hace en principio en el setup, pero también es lo que estamos haciendo posteriormente dentro del loop. Y lo que hacemos cada vez es negar van. Van es igual a no van, o sea, se niega. Esto fue nada más para probar que nuestros LEDs están funcionando. Lo que me gustaría hacer sería una función que le pasáramos un entero y lo que hiciera fuera ponernos en binario. Es decir, vamos a poner una función que se llame binLED. Va a pasar a binario el valor que le pasemos. Esta función no nos va a regresar nada. Simple y sencillamente lo que va a hacer aquí es que va a recibir un entero, n. N es un valor que nosotros le vamos a pasar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a preguntarnos, por ejemplo, si n es igual a 0. Si n es igual a 0, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el 0 en binario. Y el 0 en binario sería apagar los dos LEDs. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle aquí 0 y 0. Apagamos los dos LEDs. Luego vamos aquí a preguntarnos else si en este caso n si es igual a 1. Si es igual a 1, lo que vamos a hacer es que pues vamos a encender el LED 1. El LED 1 lo encendemos y el otro lo apagamos. Y por ejemplo, si nosotros queremos ahora checar, por ejemplo, si es 2, si el valor de n es 2, entonces es al revés. El 1 lo apagamos y el 2 lo encendemos. Y si fuera el valor de 3 en binario, pues sería encender, por ejemplo, los dos LEDs. En caso distinto, o sea, si no es ninguno de estos valores, si recibimos otro valor, lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, indicar nada más que el dato fue erróneo. Entonces tenemos esta función que se llama binLED y en donde nosotros nada más le pasamos un valor a n, esta variable n recibe un valor y dependiendo del valor que reciba es como va a encender nuestros LEDs. Y bueno, ahora cómo llamaríamos a nuestra función binLED desde nuestro loop. Entonces aquí en el loop nosotros podríamos poner la función binLED y pasarle un valor, por ejemplo si le pasas 1 o 2 o 3. Pero realmente lo que quisiéramos es pasarle un valor que viene desde el puerto serie. Entonces vamos a declarar una variable aquí, cat, es una variable nada más que nos vamos a utilizar como una variable auxiliar. Vamos a preguntarnos si hay algo disponible en el puerto serie. Si hay algo disponible en el puerto serie, entonces lo que vamos a hacer es que nuestra variable cat va a ser igual a serial.readString. Vamos a leer un string del puerto serie o del monitor serial. Y este valor que traemos en cat, que es un string, ojo, es un string, mi variable cat es un string. Si queremos pasarla esa como parámetro al llamado de la función, aquí nosotros queremos pasarle cat, pero cat es tipo string. Y nuestra función binLED realmente no recibe un string, sino que recibe un entero. Entonces ese string hay que convertirlo con punto toInt, hay que convertirlo a entero. Primero tenemos aquí esta variable, la voy a meter aquí dentro del if, nada más para que sea declarada cuando entre. Cuando haya algo disponible en el puerto serie, entra aquí, lee el puerto serie, toma ese valor y con ese valor llama a la función.
Quitamos el otro código que teníamos aquí, lo he quitado. De hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a enviar, al principio vamos a apagar los dos en el setup. Los dos LEDs los estamos apagando y de hecho ya tampoco utilizamos esta variable band, no la estamos utilizando, entonces la quito. Entonces vamos ahora a subir nuestro programa. Y bueno, aquí acabamos de subir ya nuestro programa y como puedes ver aquí nos está enviando la distancia, que si movemos el objeto, pues bueno, aquí nos dará dando las medidas. Si te das cuenta, los dos LEDs están apagados, pero ¿qué pasa si ahora le enviamos, por ejemplo, uno? Debería de encender un LED, el LED que está conectado en D0, que es nuestro LED 1, que es este. Si envío 2, debería encender el otro y apagar este sería el 2, ahí está. Si enviamos el valor de 3, deberían encenderse los dos. Por ejemplo, ahí enviamos un 3 y ahí están los dos LEDs encendidos. Si enviamos un valor como, por ejemplo, ¿qué pasa si envío un 87? Bueno, me debe imprimir en el puerto serie que es un valor no válido. Y ya vemos que aquí está, valor no válido y no cambia el valor. Vamos a apagar los dos, un 0, se apagan los dos LEDs. Y bueno, como te podrás imaginar, a medida que tus programas se van haciendo más grandes, a medida que van creciendo, pues va a ser muy importante que tú vayas dividiendo tus programas en funciones, pero aún así vas a tener aquí muchas funciones si sigues manteniendo todo tu código en este mismo archivo. Para eso yo te recomiendo que hagas librerías. Vamos a ver cómo podemos hacer librerías. Una librería pues es un archivo de código en donde tú puedes enviar una parte de tu código. Para hacer librerías yo he intentado hacerlas desde aquí, desde el IDE de Arduino, pero no he encontrado una forma, no existe una opción aquí dentro de las herramientas para crear una librería. Una librería es un archivo .h, sin embargo sí lo puedes hacer de la siguiente manera. Ve a la carpeta donde tú guardaste tu proyecto, por ejemplo aquí tengo la carpeta, siempre hay una carpeta que tiene el nombre de tu proyecto, en este caso ejemplo fn. Esta es mi carpeta y aquí está mi archivo ejemplo fn.ino. Aquí en la carpeta tú puedes crear un archivo, puedes darle aquí botón derecho, le das nuevo y lo que vas a crear aquí es un nuevo documento de texto. Tú lo puedes crear, aquí está, le voy a poner mylib de mi librería y ponle la extensión .h. Ojo, aquí debes de tener acceso a las extensiones de tus archivos. De hecho, si estás programando, si eres desarrollador, lo más común es que tengas activada esta opción de ver las extensiones de tus archivos. Si no, aunque le cambies ahí el .txt, pues te lo va a dejar, va a seguir quedando como un archivo de texto. Te pide que si estás seguro, le decimos que sí, si queremos cambiar la extensión. Y seguramente te va a dar un icono de tu archivo con su extensión .h que va a ser un poco distinto al de texto. Pero ¿qué pasa si tú no puedes ver las extensiones? Pues aquí en el menú vista o aquí en la opción de vista, aquí tú puedes ir a opciones y aquí mismo puedes, aquí en ver, está la opción de ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Esta palomita seguramente la tienes. Si no ves las extensiones es porque está activado aquí. Quítasela. Quita esta palomita para que no te oculte las extensiones y entonces le das a aplicar y vas a poder ver las extensiones de los archivos. Entonces si tu archivo sigue indicando que aquí que es .txt, bueno, lo que vas a hacer es lo vas a cambiar a .h. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestra librería aquí físicamente, si tú te vas a tu proyecto, no te aparece ninguna librería. Tienes que cerrar tu proyecto y volverlo a abrir. Entonces lo cerramos y lo vamos a volver a abrir. Y en cuanto vuelvas a abrir tu proyecto, vas a notar que a la derecha de tu programa hay otra pestaña aquí que tiene el nombre de la librería que tú acabas de crear. ¿Por qué? Porque está en el mismo directorio, entonces lo carga automáticamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues en esta librería es una librería donde tú puedes colocar tus funciones. Entonces, estas dos funciones que hicimos, que es esta función getDistancia y esta función binLED, estas dos funciones las vamos a cortar de aquí, las vamos a pasar ahora a nuestra librería. Aquí están las dos funciones, es decir, ya no están aquí. Aquí en mi archivo de código, en mi proyecto,
solo vamos a dejar siempre el setup, este se queda siempre, y el loop. Estas dos funciones, que son las funciones principales de tu Sketch, siempre se van a quedar aquí. Pero las funciones secundarias, que son las funciones que tú vas a crear, las puedes cambiar. Y ahora que ya tenemos nuestras funciones dentro de la librería, tenemos que indicarle que incluya la librería, porque si nosotros compilamos esto así nada más, nos va a marcar un error. Y el error va a indicar que no existe esta función getDistancia y tampoco existe la función binLed. Bueno, ¿cómo incluimos la librería? Pues se pone este signo de gato, ponemos include y entre comillas el nombre de la librería, que se llama mylib.h. De esta manera, si nosotros ahora compilamos nuestro programa, vamos a darnos cuenta de que ahora sí funciona correctamente. No nos ha marcado error porque las funciones que nosotros queremos, getDistance y la función binLed, que están acá dentro de esta librería, se está indicando aquí que se incluye en la librería. Ahora, ¿qué pasaría si yo incluyo en este caso esta librería aquí antes de estas variables? Seguramente esto te va a marcar un error. Y el error que te va a marcar, te lo va a marcar dentro de la librería. Y aquí es importante que entiendas los de las variables globales y locales. Resulta que te marca el error que no conoce pin L1. Dice que no fue declarado. ¿Por qué te marca que no fue declarado? Por lo siguiente. Primero incluyes la librería. Y cuando tú incluyes la librería todavía no está declarado L1, pin L1. Entonces acá en la librería, ¿qué pasa? Que dice que quiere utilizar la variable pin L1, pero todavía no la encuentra porque está declarada más abajo. Entonces, nada más cerciórate de que cuando incluyas tu librería, las funciones que tengas aquí si acceden a variables globales, que esas variables globales estén declaradas antes de. Por eso te decía que no es recomendable que nosotros accediéramos o que utilizáramos variables globales, o si las tienes, si son globales, solo utilízalas como globales aquí dentro. ¿Cómo puedes resolver esto? Bueno, tú podrías indicar, por ejemplo, aquí en tu función binLed, que en vez de acceder a pin L1 o pin L2, por ejemplo, podrías pasarlos como parámetros, es decir, tú podrías poner aquí L1, por ejemplo, de LED 1, y podrías poner L2, por ejemplo, para hacer referencia a L1, LED 1 y LED 2. Pero estas ya son variables locales, entonces tú no accedes a las variables globales. Pero entonces tendrías que pasarlos como parámetros. Bien, aquí ya lo hemos hecho. Aquí ya no accedemos a las variables globales. Accedemos a L1 y a L2, pero son variables locales que aquí estamos recibiendo. Entonces esta función binLed ahora recibe 3 parámetros. Por tanto, cuando la mandemos llamar acá, tenemos que pasarle los 3 parámetros. Aquí le estamos pasando el valor y como segundo parámetro hay que indicarle el pin de LED 1, que en este caso sería esto, y el pin de LED 2. Si lo hacemos de esta manera, ahora sí funcionaría. Nuevamente, no importa que la librería se incluya antes. Y también hay que considerar el orden de las funciones. Pues resulta que tú puedes invocar desde una función a otra función. Imagina que tienes dos funciones A y B. Si tú desde una función A llamas a una función B, la función B a la que invocas debe estar antes o arriba de A. Por eso es importante el orden. Es lo mismo que pasó hace rato. Sí, no podríamos acceder a la variable porque estaba declarada abajo de la inclusión. Entonces, para evitarte problemas de ese tipo, lo que puedes hacer es sacar los prototipos de las funciones y declararlos al inicio de la librería. ¿Qué es el prototipo de la función? El prototipo de la función es la primera línea en donde indicas el tipo de dato de regreso, el nombre de la función y los parámetros, colocando un punto y coma aquí al final. Ojo con este punto. Aquí te presento los prototipos de unas funciones. Aquí tenemos 3 ejemplos. Una función asterisco, se imprime tabla, imprime portada. Puedes poner las variables o puedes dejar con los
puros tipos de datos en el caso de los prototipos de las funciones. Es decir, que aquí, por ejemplo, en la librería, si nosotros tenemos dos funciones, getDistancia y binLed, ¿qué pasaría si yo llamo una función dentro de otra? Es decir, si yo dentro de getDistancia quiero llamar a binLed, aquí dentro, binLed tendría que estar antes. Entonces, para que te evites problemas de orden aquí de las funciones, yo te recomiendo saca los prototipos. Es decir, copia la primera línea. Simple y sencillamente es como la declaración de la función. Y copiamos también acá la primera línea de la otra función. Estas primeras líneas son los prototipos, solo que ojo, no llevan una llave aquí, llevan un punto y coma. Entonces borramos esto, dejamos este punto y coma. Estos son los prototipos de las funciones. Si tú declaras los prototipos de las funciones antes y después pones todas tus funciones, no vas a tener problemas con el orden de las funciones. Aquí está en ejecución nuevamente nuestro programa, pero ahora estamos utilizando las librerías y nuestras funciones se encuentran dentro de nuestras librerías. Aquí vemos las lecturas que estamos haciendo de nuestro sensor ultrasónico y si queremos encender, por ejemplo, los dos LEDs, enviamos el número 3. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.